Lugar, hermanos, vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios en un tema que yo he titulado Las mentiras sobre las que se construyó el papado. Y es muy importante, hermanos, que meditemos más que nunca en lo que es este poder y cómo es que se fue construyendo por lo siguiente. Ustedes saben que hace poco tiempo un nuevo papa ascendió a la cabeza de la Iglesia Católica. Un papa que aún sus detractores lo ven con buenos ojos, ha hecho cosas que uno dice, mira, qué interesante, qué papa tan acercado a la gente, qué hombre tan bueno. A lo largo de este periodo, poco tiempo que lleva en su pontificado, muchos jefes de Estado ya han ido a verlo y ya han ido incluso a visitar la propia Jerusalén, la Tierra Santa. Y lo que vemos es un papa que gana cada día más popularidad, gana más fuerza, gana más, ¿cómo se llama? Apoyo entre la gente, aún entre los detractores de la Iglesia Católica. Yo escuchaba a algunos decir, bueno, no se ve que sea tan malo. Sin embargo, la Iglesia de Dios hoy más que nunca, por muy buena que sea la persona que hoy está al frente de la Iglesia Católica, no lo sé, tendríamos que estudiar su historia para ver si es tan bueno como dicen que es. Lo que representa a esa persona o el puesto que ocupa esa persona, el poder que representa a esa persona es un poder que fue construido a base de puras mentiras. Fue construido a base de distorsionar la palabra de Dios. Fue construido a base de distorsionar la historia, fue construido a base de falsificar diversos documentos, y es así como se construye ese poder. Yo alguna vez ya había predicado un poco sobre cómo este poder fue ascendiendo, pero yo me había quedado comentándoles que el obispo, a pesar de que ya la Iglesia Católica o el catolicismo era la religión oficial del Imperio Romano, a pesar de que el Imperio Romano como tal ya había caído en el 476, cuando el último emperador de Occidente es depuesto, que a pesar de todo ello, aún quedaba el obispo de Roma todavía tenía una tarea por hacer, y era convencer a los otros obispos o a los otros patriarcados de que él tenía la primacía sobre ellos. Y no fue una tarea fácil. Durante los primeros siglos, ni el obispo, ni el patriarcado de Alejandría, ni el de Constantinopla, mucho menos el de Jerusalén y tampoco el de Antioquía, estaban de acuerdo o aceptaban que el obispo de Roma estuviera por encima de ellos. Entonces el obispo de Roma, o los obispos de Roma, mejor dicho, empezaron a trabajar en una serie de argumentos sobre los cuales hoy la Iglesia Católica sustenta el papado. Argumentos que, como vamos a ver, son completamente falsos, son pura mentira. Y lo digo de esta forma porque así lo dice la palabra de Dios. Los invito a ver sus Biblias, hermanos, en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Y disculpen, hermanos, si las palabras que utilizo son fuertes, pero la palabra de Dios nos enseña que como Iglesia de Dios tenemos la obligación de predicar contra aquel poder. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje del tercer ángel? Dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen, ¿esos qué recibirían? Las plagas que contienen ¿qué? La ira de Dios. Entonces el mensaje de la Iglesia de Dios debe de ser fuerte y claro. Este poder está construido en base a puras mentiras. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el autor de este poder no era otro más que el mismo padre de la mentira. Vamos a ver, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice desde el verso 8, dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación ¿de quién? De Satanás. Es según operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Quiere decir que el advenimiento de este poder iba a ser según obra ¿de quién?
De Satanás. ¿Y Satanás es el padre de qué? De la mentira. Por tanto, este poder iba a estar construido únicamente en puras mentiras. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Estuve leyendo, hermanos, diferentes argumentos que da la Iglesia Católica sobre por qué ellos justifican la existencia del papado. Y yo podría resumir 3 argumentos principales de todo lo que leí. Un argumento, lo entrecomillo porque no podemos decir que es un argumento bíblico. Insisto, lo entrecomillo. Yo más bien diría una distorsión bíblica, que es justamente el pasaje que nosotros leíamos hace unos momentos en Mateo capítulo 16. Lo conocen claramente. Dice: mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sigue diciendo: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y nos dicen los católicos: ahí está el argumento bíblico sobre el cual se fundamenta el papado. El mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar la iglesia. Y no solamente dice eso, le dice que te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y ustedes ven cómo simbolizan a Pedro como ese señor grande de barba larga que anda como portero ahí en una puerta dorada en el cielo, y le dice: tú sí entras, tú al infierno, tú sí, tú no. ¿Sí o no? Ese es como simbolizan a Pedro. Ese es el argumento o la distorsión bíblica, y ahorita vamos a explicarlo. También dan un argumento histórico, que Pedro estuvo entre los lugares en donde él estuvo predicando. Llegó finalmente a Roma, que en Roma se convirtió en obispo, o el líder de Roma, dentro de la iglesia, y que después él mismo, en su testamento, determina dejarle la sucesión a sus seguidores. Ahí argumentan por qué el obispo de Roma tenía la primacía, porque Pedro se fue a Roma. Pero no solamente eso, sino porque se tenía que continuar esa línea de sucesión de Pedro hasta hoy, ¿cómo se llama Francisco, el Papa Francisco, exactamente. Y también dan argumentos legales. Concretamente, hermanos, voy a enfocarme en uno que es el argumento más fuerte, y el que finalmente utiliza Carlomagno cuando los francos ayudan al Papa a recuperar el imperio, que es lo que le conocen como la donación de Constantino. Un documento el cual la Iglesia Católica por varios siglos utilizó, en el que supuestamente el emperador Constantino reconoce al obispo de Roma por haberlo curado de lepra, y bueno, se supone que este documento lo que dice es que Constantino, siendo emperador de Roma, le cede Roma y todo el imperio romano de Occidente al Papa y a sus sucesores. Es lo que viene diciendo la donación de Constantino, y es un documento que va a servir para legitimar todo lo que van a hacer los francos al frente de ellos Carlomagno, para restituirle todo el imperio al Papa. Son cosas que están en la profecía, pero ahorita yo me voy a meter más a la parte doctrinal. 3 argumentos, entonces yo he resumido los argumentos en 3. Uno bíblico, uno histórico y uno legal, o histórico-legal, como ustedes quieren verlo. Y vamos a ver la falsedad de cada uno. Y yo me quiero entonces regresar al primero, al que estábamos viendo en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 es sin duda el pasaje que más van a citarle el católico para justificar que el papado o la institución papal fue una institución que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y que se le encarga a Pedro para que Pedro sea como la cabeza de la iglesia. Yo, antes de meterme de lleno en lo que es la explicación de Mateo capítulo 16, quiero comentarles algo, hermanos. Yo les exhorto, no los puedo obligar, pero yo más bien diría que es una lectura obligada para la Iglesia de Dios. Tener el libro, y lamentablemente no lo traje, se me olvidó, La Iglesia Católica, así se llama. El autor se llama Hans Küng. ¿Cuál es la diferencia de este autor respecto a otros autores? Bueno,
que este autor es un sacerdote católico. Estudió junto con el anterior papa, al que está ahorita, el que todavía vive, el Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Hans Küng estudia junto con él. Accede a todos los archivos del Vaticano y concluye, en pocas palabras, que el papado es una institución de hombres y no es una institución religiosa, o no es una institución bíblica, y mucho menos la hizo en su Señor Jesucristo. Un sacerdote católico. Me gusta ese libro porque lo escribe un sacerdote católico y explica paso a paso, histórica y bíblicamente, cómo es que el papado es una institución humana, construida por pensamiento humano y no por la voluntad de nuestro Dios. Y es una lectura obligada, creo yo, para nosotros, para poder entender de una mejor forma, y un libro muy sencillo de leer, cómo es que se fue construyendo este pueblo. Pero quiero citar una parte que está en la página 69 de este libro, que dice de la siguiente forma, refiriéndose al pasaje de Mateo capítulo 16. En Roma no había inicialmente un episcopado monárquico, y poco sabemos de ello aparte de los nombres de los obispos de los primeros 2 siglos. La primera fecha cierta de la historia papal se considera el año 222, el principio del pontificado de Urbano I. Fíjense bien lo que está diciendo aquí, que a diferencia de los católicos que intentan rastrear el papado desde el apóstol Pedro, la primera referencia histórica realmente a un papa en Roma es en el año 222, ¿sí? Casi 2 siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es cuando se rastrea la primera evidencia del papado en Roma, que es el principio del pontificado de Urbano I. Y sigue el teólogo. La promesa a Pedro del Evangelio de Mateo, es decir, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se cita por entero en la literatura cristiana de los primeros siglos, aparte de un texto del siglo II o III del padre Tertuliano de la iglesia africana. Y no lo cita con referencia a Roma, sino con referencia a Pedro. Es decir, que durante los 2 primeros siglos de la historia de la iglesia no hay cita o argumento que pretenda utilizar este pasaje de las Escrituras para fundamentar una primacía del obispo de Roma, del papa, sobre el resto de los patriarcados. No existe durante los 2 primeros siglos de la historia de la iglesia, y eso nos dice mucho. La primera referencia es de Tertuliano, ¿cómo se llama? Un padre de lo que es el norte de África, y es lo único que se tiene. No hay más. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica posteriormente empieza a utilizar este argumento para justificar una primacía del obispo de Roma? Justamente por lo que yo les comentaba en la predicación anterior, porque los otros obispos se resistían a que otro obispo estuviera sobre ellos. Acuérdense que había 5 patriarcados importantes: Roma, Jerusalén, donde estuvo el Señor Jesucristo. Dice, bueno, nosotros somos la cuna del cristianismo, ¿cómo nos vamos a sujetar a alguien? Antioquía, donde inicia la primera iglesia gentil, van a decir, somos la primera iglesia gentil, ¿nos vamos a sujetar a Roma? Alejandría propiamente tiene una historia más de que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Y también tenemos por último Constantinopla, que era incluso donde ahorita estaba el poder del emperador, porque el Imperio Romano de Occidente había caído, quedaba el de Oriente, y dice, ¿cómo yo, Constantinopla, me voy a sujetar a Roma cuando el imperio, la corona, está en Constantinopla? Entonces, cuando Roma empieza a buscar los argumentos, las formas para poder reclamar esa supremacía, y lo primero que hace es decir, mira lo que dice aquí Mateo capítulo 16, pero no lo hace sino hasta 2 siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes no había necesidad porque la iglesia era perseguida, pero cuando la iglesia ya no es perseguida, sino es incluso religión de Estado, entonces cuando ya empieza a ver quién es el mayor, a ver quién es el que va a dominar sobre los demás. Y es entonces, pues hasta 2 siglos después, cuando empiezan a forzar la escritura para decir, yo soy el que debe de dominar. Y dice entonces, bueno, es que aquí es claro, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es claro, Pedro es el fundamento de la iglesia.
Pero si nosotros leemos realmente lo que dice la Escritura, vamos a irnos desde poco antes. Nosotros leíamos que Jesús le preguntaba a sus discípulos, bueno, ¿qué dicen las gentes que soy yo? Dice, bueno, unos dicen que eres Jeremías, unos dicen que eres Elías, que alguno de los profetas. Y le dice Jesús a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y Pedro le contesta, dice, tú eres, verso 16 dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Aquí le está diciendo que es bienaventurado porque esa confesión que había hecho Pedro no se la había revelado un ser humano, sino que se lo había revelado ¿quién? El mismo Dios. Fíjense bien que está hablando de Dios como aquel que le había revelado a Pedro que el Señor Jesucristo era su Hijo. Y es en ese orden de ideas en donde entra el siguiente versículo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No le está diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino sobre una piedra especial. Una piedra que ahorita vamos a ver es una roca, y era el mismo Dios que le había revelado a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Era sobre él, sobre el que se iba a edificar la iglesia de Dios, no sobre Pedro, sino sobre aquel que le había revelado a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Si les repartieron unas hojitas, hermanos, ustedes saben que el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En griego, ¿sí? Entonces yo le fotocopié ese fragmento de la escritura de una versión en griego. Abajo tienen la traducción en español. Y fíjense bien que cuando ustedes tienen el griego arriba y abajo la traducción, en el 18 ustedes ubican que es el cuarto renglón, empieza este pasaje de las Escrituras, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjense bien lo que existe arriba de la palabra Pedro. ¿Ya se dieron cuenta cómo está esa palabra? Esa palabra es Petros. Y sobre esta, y fíjense bien que la siguiente palabra no es piedra, es roca. Y fíjense bien que está escrito de una forma diferente, ¿sí? Roca es Petra, ¿sí? Textualmente hace referencia a una roca, no a una piedra. Entonces estamos hablando de dos vocablos diferentes y por tanto se está refiriendo no a Pedro esta palabra, sino a una roca, ¿sí? Quiero también leerles la versión del arameo, la traducción del arameo. Fíjense bien lo que dice la traducción del arameo, la Biblia conocida como Peshitta. Dice, yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Es decir, que encontramos en el hebreo, en el griego y en el arameo, ¿sí? Dos de las lenguas en las que fueron escritas originalmente las Escrituras, que el término piedra no lo utiliza, sino utiliza el término ¿qué? Roca. Y el término roca en las Sagradas Escrituras, ¿a quién está referido? ¿A Pedro? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versos 3 al 4. Deuteronomio 32, 3 al 4. Dice así: porque el nombre de Jehová invocaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es ¿quién? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Lean en su casa, no lo voy a leer por motivos de tiempo, segundo libro de Samuel 22, del 2 al 3. Ahí viene confirmando que la roca es ¿quién? La roca es Dios. La roca sobre la cual está fundamentada la iglesia, el fundamento de la iglesia es Dios, no es Pedro. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 20. Efesios capítulo 2, 20.
Fíjense bien sobre qué está edificada la iglesia. ¿Edificado sobre el fundamento de quién? ¿De Pedro? Sí, de Pedro, pero también de Juan, también de Andrés, también de Jacobo, también de Mateo, porque ellos eran ¿qué? Los apóstoles. Pero también de Jeremías, también de Isaías, también de Daniel, también de Ezequiel, porque ellos eran ¿qué? Los profetas. Porque la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y el fundamento de los apóstoles y los profetas era Dios, es Dios. Pero sigue agregando algo más Efesios, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. La piedra del ángulo, yo no soy arquitecto, hermanos, pero estuve investigando, es la piedra principal, y hagan de cuenta, es una piedra que hace un ángulo, justamente una piedra angular, y es la piedra principal sobre la cual se construye el resto de una estructura. Y todas las piedras o todos los cimientos que se van colocando en referencia a esa piedra principal, que es el sostén de la estructura. La iglesia está fundamentada sobre Dios. Dios es su fundamento. Y la piedra principal sobre la que se va colocando cada una de las piedras, como dice el apóstol Pedro, dice: vosotros sois piedras vivas de una casa que espiritual. Dice, se van colocando en función de cómo está la piedra angular. Encontramos, sí, Pedro es un fundamento, o más bien, sí, el fundamento de los apóstoles, pero no solamente Pedro, sino que el resto de los apóstoles también y de los profetas. Pero la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entendemos entonces claramente que cuando le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, significa sobre el fundamento que es Dios mismo, porque Él es la roca. Pero sigamos entendiendo el pasaje no termina allí. Le dice a Pedro: a ti te daré las llaves ¿de qué? ¿De qué? ¿Las llaves de dónde? ¿De los cielos? No dice del cielo, dice del reino de los cielos. Y es donde se confunden. No es la llave del cielo, es la llave del reino de los cielos. ¿Y qué era el reino de los cielos? Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su predicación, dijo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y se había acercado que el cielo había bajado? No, había iniciado ¿qué? La predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos era ¿cómo se llama? La potencia del evangelio. Y fíjense bien que a Pedro sí se le dio algo muy especial. Si ustedes ven en Hechos capítulo 2, ¿quién fue el que una vez cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, la iglesia queda en Jerusalén, desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia y los demás judíos se acercan a ver qué estaba pasando? ¿Quién tuvo la oportunidad de iniciar la predicación? Fue Pedro. Fue Pedro quien abre la predicación hacia los judíos, ¿sí? Con el mensaje del Pentecostés, donde dice que fueron convertidas ese día como ¿qué? Como 3,000 personas. Lo que Jesucristo le dio a Pedro fue la oportunidad de abrir ese mensaje, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 10, vemos cómo Pedro tiene una visión cuando desciende un lienzo de animales e inmundos. Y esa visión no era otra cosa. Dios le estaba explicando o le estaba dando a entender que también tenía que abrir la predicación ¿a quiénes? A los gentiles. Y es entonces cuando va a casa de este centurión romano llamado Cornelio y le predica a él, a su familia, y también el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Y es también Pedro quien abre, quien tiene la llave, como dice aquí, para abrir la predicación tanto a judíos como a gentiles. Esa es digamos, lo que se le entregó a Pedro. No llaves ahí y está de portero en el cielo, no. Lo que Cristo le estaba dando era la oportunidad de abrir el evangelio primeramente a los judíos, porque Él hace el discurso inaugural, la predicación inaugural, y también la primera predicación propiamente a los gentiles es Pedro, no es Pablo, es Pedro y es hacia Cornelio. Pero eso no significa que Pedro se haya quedado con el monopolio de las llaves, ¿no? Eso, una vez que Pedro inicia la predicación, el resto de los apóstoles, ¿qué hacen? Pues también predican. Cuando le dice ahí nuestro Señor Jesucristo: todo lo que atares en la tierra estará atado en el cielo y viceversa,
no solamente es una indicación al apóstol Pedro. Más adelante, de Mateo 16, vámonos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Verso 1, dice así: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Con quién estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Dice que iba a hablar con sus discípulos. Muy bien. Vámonos al verso 18, que es el que me interesa. Habla con sus discípulos de diferentes cosas, pero me interesa el verso 18. Entre las cosas que habla con sus discípulos es esto: de cierto os digo que todo lo que ligaréis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿fue una instrucción únicamente para Pedro? ¿Fue una prerrogativa únicamente para Pedro? No, aquí estamos viendo que la misma instrucción se le está dando no solamente a Pedro, sino que también al resto de sus discípulos, ¿sí? Es decir, que el pasaje de Mateo 16 no habla absolutamente de una supremacía de Pedro sobre los demás apóstoles o del obispo de Roma sobre el resto de los ministros, ¿sí? Absolutamente falso lo que dice o lo que sustenta la Iglesia Católica respecto de este pasaje. Pero vámonos ahora con el argumento histórico. Pedro estuvo en Roma, Pedro fue obispo de Roma, Pedro dejó sucesores en Roma. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a ir rápido, hermanos, por el tiempo. Les voy a dar pasajes si ustedes gustan apuntarlos. ¿Cuál es el libro histórico de la iglesia, de la iglesia primitiva? El libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice Hechos. Hechos capítulo 1 empieza con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, y los apóstoles quedan ¿en dónde? En Jerusalén, y tienen que quedar ahí esperando que la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 es Pedro predicando en Jerusalén cuando se convierten 3,000 personas. Después nosotros vamos a irnos a Hechos capítulo 8 verso 1, y ahí encontramos que después del martirio de Esteban, cuando matan a Esteban, inicia una persecución muy fuerte contra la iglesia, tanto así que la iglesia tiene que salir de Jerusalén a otros lugares, pero hay quienes sí se quedan en Jerusalén. Hechos capítulo 8 verso 1 nos dice quiénes fueron. Hechos capítulo 8 verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles, ¿dónde se quedaron? En Jerusalén. Pedro, ¿dónde se quedó? En Jerusalén. Pedro sigue en Jerusalén. Muy bien. Hechos capítulo 9 habla de diferentes cosas que hizo Pedro en Galilea, en Judea, en Samaria y en Cesarea, ¿sí? Es decir, regiones cercanas ¿a dónde? A Jerusalén. Hechos capítulo 10 nos habla de la visita de Pedro al centurión, al que yo les decía, a este Cornelio. Eso sucede en Cesarea. Fíjese bien que sigue rondando en las regiones de Judea. Hechos capítulo 12 nos habla cómo el rey Herodes manda encarcelar a Pedro. ¿Dónde sucede eso? Pues también en Jerusalén. Hechos capítulo 15 nos habla de un concilio en donde en Jerusalén, y ahí también estaba Pedro. Hasta Hechos capítulo 15 encontramos que Pedro únicamente estaba en Jerusalén o en regiones aledañas a Jerusalén. ¿Saben qué tan lejos está Roma de Jerusalén? Muy lejos. ¿Sí? Aquí ni siquiera es... Vamos, era la distancia de las zonas donde estaba a Roma era mucho. Después de Hechos capítulo 15, la historia de los Hechos se enfoca más en la predicación a los gentiles, y por ende al apóstol Pablo, siendo él ¿qué? Apóstol de los gentiles. Pero de todos modos podemos encontrar evidencias en las Sagradas Escrituras de que Pedro siguió en Jerusalén o en lugares cercanos, o si estuvo en otros lados, uno de esos otros lugares en los que estuvo no fue Roma. Los voy a invitar a que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 18. Déjenme darles una introducción. El apóstol Pablo empieza a escribirles a los Gálatas narrando su conversión.
Les dice cómo había perseguido a la iglesia, cómo nuestro Señor Jesucristo se le había presentado cuando iba camino a Damasco y cómo el apóstol Pablo se convierte gracias al encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18: después, pasados 3 años, es decir, pasados 3 años desde su conversión en Damasco, fui a Jerusalén a ver ¿a quién? A Pedro, y estuve con él 15 días. Después, 3 años después de la conversión de Pablo, va a Jerusalén y encuentra ¿a quién en Jerusalén? A Pedro, y está con él 15 días. Y si seguimos en el capítulo 2, empezamos en el capítulo 2, verso 1. Después, pasados ¿cuántos años? 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Es decir, que 14 años después de esa visita a Jerusalén, vuelve a ir otra vez a Jerusalén, acompañado con Bernabé y Tito. Y vamos a ver a quién encuentra allá. Pero nos vamos a saltar entonces aquí en el mismo capítulo 2 de Gálatas, nos vamos a saltar hasta el verso número 7. Dice el verso número 7, y quiero que pongamos atención porque aquí vamos a sacar varias cosas importantes. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas es Pedro, ¿sí? Acuérdense que así le puso nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las listas de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiero tomar de este pasaje 2 elementos importantes. El primero, que 14 años después que Pablo vuelva a ir a Jerusalén, se encuentra ¿con quién? Con Pedro. Aquí aparece como Cefas, o el nombre de Cefas, y también se encuentra con Jacobo y con Juan. Pero aquí hay un acuerdo, ¿sí? Fíjense bien que aquí hay un acuerdo. Dice claramente que Pablo y Bernabé iban a predicarle ¿a quiénes? A los gentiles, mientras que Pedro y los apóstoles iban a predicarse o a dirigir su predicación a la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos, el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un acuerdo. Pablo y Bernabé irán a predicar a los gentiles. Pedro, Juan y los apóstoles irán a predicarle a los judíos, a la circuncisión. Tómenlo muy en cuenta por el siguiente verso que vamos a leer. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versos 1 y 2. Aquí estamos en el segundo viaje de Pablo, cuando hace su recorrido por Grecia. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, y por favor atención en lo que dice en paréntesis, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Lo que nos está diciendo aquí la escritura es que Pablo encuentra o conoce a Priscila y Aquila, que eran judíos que vivían en Roma, ¿sí? Pablo no los conoce en Roma, sino los conoce en Corinto, porque Priscila y Aquila habían tenido que salir de Roma por un edicto del emperador Claudio. Ese edicto obligaba a que todos los judíos salieran de Roma, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer un poco de lógica. Si Pedro se había comprometido a predicarle a los judíos, a predicarle la circuncisión, ¿qué tenía que ir a hacer a Roma? Si ahí ya no había judíos, porque Claudio, el emperador Claudio, los había expulsado. Pero, paréntesis, la expulsión se da, esto es en la historia, la datan entre el año 49 y 50 después de Cristo. El emperador Claudio efectivamente dicta un decreto en el cual los judíos tienen que salir de Roma. Si bien los judíos tienen que salir de Roma y en Roma quedan muy pocos judíos, ¿qué tendría que ir a hacer Pedro allá? ¿No habría otras comunidades de judíos más importantes en otras partes del mundo en donde Pedro pudiera cumplir su misión?
Finalmente él había acordado con Pablo que él iba a dirigirse ¿a quién? A los judíos, mientras que Pablo iba a ir a los gentiles. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Pedro en Roma si allí ni judíos había? ¿O es que acaso rompió el acuerdo? ¿Es que acaso se desistió de lo que dijo? ¿Es que acaso quebrantó él mismo su palabra? Pero vamos más adelante. Eso es únicamente utilizando la lógica y utilizando la lógica que nos dan las Sagradas Escrituras. Pablo escribe una epístola a los romanos. ¿Estamos de acuerdo? Es después de Hechos que tenemos la epístola de Pablo a los romanos. Y manda muchas salutaciones, ustedes las pueden ver. Manda saludos a Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro, siendo uno de los 12 discípulos, 12 apóstoles del Señor Jesucristo, que estuvo la importancia de Pedro, que Pablo hubiera omitido mandarle un saludo al apóstol Pedro? Pero vamos a ver qué sucede cuando Pablo llega a Roma. Hechos capítulo 28, verso 14. Hechos capítulo 28, verso 14 dice: cuando Pablo va llegando a Roma, dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego vinimos a Roma. Bueno, sí, sigan leyendo en sus casas. Entre los hermanos que reciben a Pablo, curiosamente no se encuentra Pedro. Tampoco se encuentra Pedro. Entonces ya vimos que Pablo le escribe a los romanos y no hace ninguna referencia a Pedro. Cuando Pablo llega a Roma, entre la comitiva que recibe a Pablo, no está Pedro. ¿Cómo puede ser posible si un apóstol de la talla del apóstol Pedro en Roma, la Biblia omita absolutamente su presencia en ese lugar? Vamos más adelante. Pablo escribe desde su cautividad en Roma. Escribe Pablo la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses, la epístola a los Filipenses y la epístola a Filemón. Si ustedes ven, generalmente al final de cada una de las epístolas dicen: les manda saludos tal, les manda saludos tal, les envío a tal para que entregue la carta. Nunca, en ninguna de las 4 epístolas, Pedro manda saludos desde Roma. Pedro era muy grosero entonces. Pero vamos solamente con un ejemplo. Colosenses capítulo 4, un ejemplo. Pero vean, en su casa lean, como les dije, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. 4 epístolas escritas por el apóstol Pablo desde Roma, y en ninguna se menciona a Pedro. Pero vamos con el caso de Colosenses, porque el caso de Colosenses es muy gráfico. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versos 10 al 11. En la despedida del apóstol Pablo a los colosenses dice: Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y Jesús, el que se llama Justo, los cuales son ¿de qué? De la circuncisión. Estos solos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. Fíjense bien, dice que Aristarco, Marcos, Jesús, el que se llama Justo, son los únicos de la circuncisión que habían ayudado a Pablo a predicar el reino de Dios. Valdría aquí también la pena preguntarnos por qué Pablo no menciona al apóstol Pedro. ¿Que Pedro no era judío? ¿No era de la circuncisión? ¿O acaso Pedro no quería ayudar en la propagación del evangelio del reino de Dios? ¿Acaso Pedro no quería ayudar a Pablo? ¿Por qué Pablo dice únicamente desde su prisión en Roma que Aristarco, Marcos y Jesús, el que se llama Justo, son los únicos de la circuncisión que lo han ayudado a predicar el reino de Dios y le han sido consuelo? Si Pedro estuviera en Roma, ¿no creen que también hubiera ayudado al apóstol Pablo? ¿O acaso Pedro se desentendió? ¿O Pedro ya no era judío? ¿O Pedro no quiso ayudar? ¿No quiso ayudar a la predicación del evangelio? No. Lo único cierto es que Pedro no estaba en Roma.
y por eso no se hace referencia a Pedro que estuviese en Roma en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Los católicos se agarran de un solo pasaje. Un único pasaje es el que yo les encontré de las Sagradas Escrituras. Después ya citan a todos sus padres, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero en las Sagradas Escrituras no hay referencia de que Pedro hubiera estado en Roma. Y solamente se agarran de un solo pasaje. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Ese es el pasaje que utilizan los católicos. Y dicen, aquí dice la iglesia que está en ¿dónde? En Babilonia. Y dicen los católicos, es que Babilonia es Roma, es el símbolo de Roma. Esto es lo único que utilizan los católicos para tratar de argumentar que Pedro estuvo en Roma. Pero los otros, es primera de Pedro capítulo 5 verso 13. ¿Sí? Dicen, es que Pedro estuvo en Babilonia, pero Babilonia era Roma, entonces Pedro estuvo en Roma. Así están forzando el pasaje. Aquí claramente nos dice que Pedro estuvo ¿en dónde? En Babilonia. Se acabó. La epístola del apóstol Pedro es una epístola literal. No es profética, no es simbólica, es literal. O nosotros la entendemos de forma literal. No es Apocalipsis, que sí está lleno de símbolos. No es el libro de Daniel, que sí está lleno de símbolos. No es el libro de Ezequiel. Es una epístola que está hablando en un lenguaje literal, no simbólico. Y por ende, cuando dice Babilonia, se tiene que tomar como Babilonia. Porque en Babilonia, fíjense, ahí se había una comunidad muy importante de judíos. Y tiene lógica, pues muchos judíos se habían quedado desde tiempos de la transmigración. Había también que predicarles a sus judíos, y Pedro se había comprometido en Jerusalén con Pablo de que Pedro iba a ir ¿a quiénes? A la circuncisión, como habíamos visto ahí en Gálatas capítulo 2. Y Pablo iba a ir ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Qué es lo que hacen entonces la Iglesia Católica para decir, bueno, es que sí estuvo en Roma? Bueno, ya empiezan no a utilizar la Sagrada Escritura. Empiezan ya a citar algunos de lo que ellos llaman sus padres, los padres de la Iglesia. Concretamente citan 2 epístolas o 2 cartas. La epístola de Clemente, ellos, según su tradición, fue el cuarto papa de la historia de los papas. Una epístola que escribió Clemente a los Corintios. Fíjense bien lo que dice esta epístola. Muy bien. Voy a citar nada más el pasaje que toman para decir que Pedro estuvo en Roma. Pero dejando los ejemplos... Por cierto, esta epístola que les voy a leer data de finales del siglo I. Pero dejando los ejemplos de los días de antaño, pongámonos delante de los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. Por causa de celos y envidia fueron perseguidos y acosados hasta la muerte las mayores y más íntegras columnas de la Iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no 1 o 2, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente. Después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el oriente y el occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos más distantes del occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. Textualmente es lo que cita los católicos. Les pregunto, ¿ustedes encontraron que Pedro estuviera en Roma en algún lugar de acá? ¿Cuál es el argumento de los católicos? Que la epístola que escribe Clemente le escribe desde Roma a los Corintios. De hecho, así empieza la epístola. Está en internet, por si gustan, ahí está una epístola más o menos. Yo creo que el doble del libro de Hebreos, más o menos es la extensión de esta epístola. Y de hecho, aunque le escribe Clemente, inicia diciendo: la iglesia que está en Roma
a la iglesia que está en los Corintios y empieza la salutación. Pero dicen, bueno, es que Clemente estaba en Roma, Clemente está hablando de Pedro, está hablando de Pablo, entonces Pedro, como muy familiarmente, entonces seguramente lo que está diciendo aquí de Pedro y de Pablo sucedió en Roma. Pero esto es una inferencia que están haciendo los católicos. Pues el hecho de que esta epístola fue escrita en Roma y esta epístola habla de Pedro y de Pablo sobre sus sufrimientos, las aflicciones y tribulaciones que tuvieron, dicen, pues entonces esto sucedió en Roma. Fíjense bien el argumento tan simplista, hermanos, por lo siguiente. Imagínense que yo ahorita hago una epístola a los hermanos ¿de dónde? De Durango. Y les digo, aprendamos del ejemplo del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, su sufrimiento, fue azotado 70 veces menos uno, acusado por falsos hermanos. Si yo ya escribí desde México, ¿quiere decir que el apóstol Pablo vivió eso en México? No. Entonces, fíjense bien el argumento tan simplista, porque una epístola